Felices fiestas patrias para todos y viva México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al placer de la cocina. Hoy les voy a enseñar cómo hacer chicharrones caseros. Los chicharrones cargaditos de grasa que tenemos aquí. Miren, aquí tenemos el cuero. El cuero es de pierna. Este lo pueden encontrar en cualquier tienda donde vayan a muy buen precio. Está a 70 centavos la libra. Entonces, esto sirve para hacer los chicharrones. Hoy les voy a enseñar cómo hacerlos sencillos y sin tanto problema. Vamos a hacer chicharrones caseros para que todas las personas en su casa los puedan hacer y no anden comprando en la tienda. En la tienda te los dan a $15 y son chicharrones con manteca vieja y ya muy quemada. Aquí va a ser fresco todo y sencillo. Son 3 pasos muy importantes para hacer los chicharrones. Lo primero es rallar la lonja. Esto de rallarla, hacer cuadritos, es para que le entre la manteca y se doren bien los cueritos y queden crispy. Este es uno de los pasos más importantes. Tienes que hacer unos cuadritos para que le entre bien la manteca caliente y se doren perfectos, no te queden grasosos. Miren, aquí tienen el primero y este lo vamos a poner aquí por lo mientras. Vamos a seguir rayando todo. Miren qué preciosidad de carne. Esta es carne, es lonja con cuero, así la piden, lonja con cuero y carne, miren, para que queden deliciosos. Enseguida vamos a hacer unos frijolitos y una salsa mexicana o chiles en vinagre, de lo que les guste, y podemos acompañarlos. Esta va a ser la cena de hoy. Miren, si se dan cuenta, es pura carnita. Esto va a quedar delicioso. Nada más lo importante es saber cómo preparar la carne. No tiene mucha ciencia. Hay muchas gentes que le ponen varias cosas. Yo se los hago naturales. A mí me gusta hacerlos naturales. Miren, este es el cuero ya rallado, una vez rallado. Miren cómo queda. Y enseguida les voy a decir el siguiente paso de cortarlo. Es muy importante saberlo cortar. Miren, aquí tenemos otro. Y si se dan cuenta, está demasiado grueso. Entonces, si eso no lo raya uno, no se va a cocer, va a quedar crudo. Entonces, para eso es la rallada. Miren, le buscas el lado y haces unas rayas, unas líneas. Mira qué bonito. Mira la carne, van a quedar carnositos y crujientes, es lo importante. Para que esto quede crujiente, vamos a pasar al segundo paso. Pero primero, ahorita vamos a cortar. Vamos a cortar y vamos a preparar todo para que queden deliciosos. Miren qué bonito se ve la carne. Enseguida, ya que termine de rallar, voy a cortar. Es muy importante saberlo cortar también. Hay que darle su lado. Tiene su lado el chicharrón. Mientras más largo estén los pedazos, es mucho mejor, porque esto a la hora de cocerse se van a hacer pequeños pedacitos. Entonces lo que queremos es que queden de buen tamaño, y lo podamos comer. Miren, aquí si ven esta parte de aquí, todo esto está grueso. Tiene carne y tiene lonja. Miren, tiene más de 1 pulgada de grueso. Entonces lo que hay que hacer, hacerle la raya, agarrar y hacer unos cuadritos en la carne. Miren qué precioso se ve esto. Y tienen demasiada carnita, van a quedar deliciosos. Y es simple y sencillo, no es mucho trabajo. Nada más que las carnicerías lo quieren así como que es una cosa muy difícil, y no es difícil, es fácil de hacer. Esto lo puede hacer cualquier persona, cualquier ama de casa en su casa. No necesitas tener ni caso ni nada, lo puedes hacer en tus mismas ollas de la casa. Yo tengo caso y tengo todo, pero para que ustedes vean lo sencillo que es. De pedazos, si pueden ver el grosor que tiene, miren, es pura lonja. Entonces hay que partirla para que le entre bien y se cosa, no quede cruda, porque si no la pasan nada más se hincha y no
no le entra no se cose. Miren qué bonito pedazo, tiene mucha carne. Esto va a estar delicioso. Miren qué bonito. Esta es la carne, esta es la parte de adentro. Miren lo grueso que tiene. Y este es el cuero, miren. Ok. Entonces, Sí, así como mi hermano dice, va a buscar una olla para ponerlos, para que vean que se puede hacer en cualquier, no solo en casos, sino en ollas también. Poner esta deliciosa carne, ya cuando está rallada así. bueno, pues ahora vamos al segundo paso. El segundo paso es muy importante. Ya que tenemos la carne rallada, ahora hay que cortar los pedazos para que se cocinen. Vamos a tratar de buscar la parte más larga del cuero que vas a cortar para que te queden bonitos. A 2 dedos de distancia de cada cuero vamos a sacar las tiras para hacer los chicharrones. Miren, por ejemplo, aquí son 2 dedos y ahí le corto, miren. Y van a quedar así, miren, qué bonito. Qué bonito queda el cuero. Y ya está listo esto para el tercer paso. Enseguida les voy a enseñar cuál es el tercer paso después de terminar de cortarlo. Vas a cortar toda la lonja. Toda la lonja para que quede bonito, miren. Esto van a ser nuestros chicharrones. Y ese va a ser el tamaño. Vamos a hacer el tercer paso para que vean cuál es la clave de que los chicharrones queden crispy, que queden bien. Solo los chicharrones quedan bien suavecitos y crujientes, pero suavecitos, no duros. Que sea la crujiente porque están duros, no, de crujientes porque están suavecitos y deliciosos. Bueno, entonces estamos haciendo los pedacitos. Recuerden que de 2 deditos de grueso para que queden los chicharrones de buen tamaño, porque esto encoge cuando lo guisas, y una vez que esté guisado encoge. Entonces vamos a tratar de sacarlo para que queden bien crispis y sabrosos. Miren qué preciosidad, qué tamaño tienen, y vamos a ver cómo quedan, Este es el tercer paso, miren. Ya que tenemos cortado el cuero, esto es muy importante para que los chicharrones queden bien crispy, bien crunchies. Hay que ponerlos a hervir para que el agua haga su función de abrirle los poros al cuero, porque el cuero es duro. Entonces con esto vamos a suavizar un poco y vamos a limpiar el cuero. Ya una vez que el agua se pone totalmente blanca, es porque ya está listo el cuero para dorarse, para comenzar a hacer los chicharrones. Este paso es muy importante. Esta es la clave que la gente no quiere que ustedes sepan cómo se hacen los chicharrones. Porque no les conviene. Ellos quieren hacer su negocio, pero esto es sencillo. Esto cualquier persona, cualquier ama de casa lo puede hacer en su casa, ahora sí. Yo tengo caso y tengo todo, pero en esta ocasión lo voy a hacer en las ollas que tengo aquí, para que vean que es muy fácil, muy sencillo y quedan muy deliciosos. Ya tenemos, ¿ya está listo? Ya tenemos los cueritos en agua. Fíjense el tiempo que tenemos, le vamos a dar media hora para que suavicen. El agua comienza a cambiar de color, si se dan cuenta se está poniendo blanca. Ya que el agua quede realmente blanca, le va a sacar todas las impurezas al cuero y se va a expandir para que se fría bien frito. ¿Ok? Este es un paso muy importante y esto es lo que les repito. Las carnicerías y las grandes productoras de chicharrones no quieren que sepan. Esta es la clave para que un chicharrón te quede crujiente y suave. Ahorita seguimos con ustedes.
volvemos a grabar. Mira, hijo, sí. Como dijimos, le dimos media hora. Miren, si se dan cuenta, el agua está totalmente blanca. Y acá en este otro lado ya tenemos la manteca que está calentándose. Ahora el siguiente paso es apagar y sacudir bien, quitarle toda el agua a los cueros. Lo vamos a vaciar para que se escurra el agua y ya después proceder. Hazte un poquito para allá mismo porque está muy caliente. Hazte un poquito para allá. Ok, miren, entonces ya tenemos nuestros chicharrones en la manteca. Ya este paso es lo más sencillo. Nada más hay que tener cuidado de que no se quemen. Hay que estarlos moviendo constantemente para que les entre aire. Mientras más aire les entre, mejor quedan. Ahorita este paso que estamos haciendo es para que toda la grasa la suelte, toda la manteca quede, ahora sí que en la manteca. Entonces el mismo chicharrón te va a decir cuando ya está listo, que ya no tenga grasa. Hay que dejarlos y hay que moverlos, hay que estarlos moviendo para que no se pegue y suelten toda la mantequita que tienen para que queden ricos. Hay que sacarles toda la manteca. Todo esto ahorita, si se dan cuenta, miren, está blanco. Esto tiene que cambiar de color. Mucha gente que no sabe hacer chicharrones ni carnitas, le ponen naranja, le ponen Coca-Cola, le ponen leche, le ponen sin fin de cosas para darles color. Esto no tiene que llevar absolutamente nada, tiene que ser natural. Lo único que llevan es sal. Ahorita que ya está la carne ahí, le vamos a poner sal al gusto para que agarren los chicharroncitos la sal. Vayan soltando la manteca y agarren la sal. Entonces esto hay que revolverlo para que la mantequita agarre el sazón de la sal. Y el color, se lo repito, el color se lo tiene que dar uno con la lumbre. No tiene que echarle absolutamente nada. Esto tiene que ser natural, igual que las carnitas. Mucha gente se hacen carnitas de 3 leches, porque le echan un sinfín de cochinada. Le ponen naranja, ajo, laurel, coca, cerveza. No, es un tontismo. Miren, esto es lo más rico y lo más natural. Y van a ver el color, cómo nos van a quedar de color los chicharroncitos. Enseguida seguimos con el siguiente paso. Ok, pues miren, si se dan cuenta, la manteca ya comenzó a hacer espuma. Esto es señal que se está dorando, que se está saliendo toda la mantequita. Cuando vean ustedes la manteca que ya no tiene burbujas, que ya no está haciendo tanta burbuja, es señal de que ya están listos los cueros para sacarlos de ahí y pasar al último paso. Entonces miren qué precioso, miren el color que están agarrando las carnitas, los chicharrones, perdón. Están agarrando color natural, no necesitamos echarle nada ni hacer nada. Ok, este video lo estoy haciendo porque un sobrino mío me lo pidió de favor que le enseñara cómo se hacen los chicharrones, nada más que desgraciadamente no tenía tiempo. Le mando un saludo a mi sobrino allá en Mexicali y a su mamá María Aguilar y a toda su familia. Espero y les sirva para que hagan sus ricos chicharrones. Hay que dejarlo hasta que deje de hacer espuma la manteca, es cuando ya lo vamos a cambiar para hacer el último paso. Miren, si se dan cuenta, ya está demasiada espuma. Esa espuma quiere decir que ya se están dorando, que ya está soltando la manteca. En cuanto se le acabe la espuma, es señal que tenemos que sacarlo para que no se quemen. Este paso es muy importante para que lo saquemos cuando ya no tengan burbujas. Es muy importante para que no se queme. Ok, miren, entonces este paso, miren, si se dan cuenta, ya están agarrando color, ya están tronando. Pueden escuchar el ruido del chicharrón cuando está tronando. Eso quiere decir que se está dorando. Esto es muy importante que lo hagan
que levanten el chicharrón para que le entre aire. El aire es el que va a hacer que se ponga crispy el cuero. ¿Ok? Miren, ahorita tenemos todavía demasiada espuma. Esa espuma es porque nos está dorando. Es cuando vamos a sacar los chicharrones. Ya le falta poquito, miren el color que está agarrando. Naturales, sin necesidad de nada, miren. ¿Ok? Bien naturalitos y bien ricos. Ok, miren, entonces este paso, miren, si se dan cuenta ya están agarrando color, ya están tronando. Pueden escuchar el ruido del chicharrón cuando está tronando. Eso quiere decir que se está dorando. Esto es muy importante que lo hagan, que levanten el chicharrón para que le entre aire. El aire es el que va a hacer que se ponga crispy el cuero. ¿Ok? Miren, ahorita tenemos todavía demasiada espuma. Esa espuma es porque nos está dorando. Ya una vez que no tengamos espuma es cuando vamos a sacar los chicharrones. Ya le falta poquito, miren el color que está agarrando. Naturales, sin necesidad de nada, miren. ¿Ok? Bien naturalitos y bien ricos. Ok, bueno, pues mira, ya estamos en el último paso, ¿se dan cuenta? Ya soltaron toda la manteca. Ya están listos para sacarlos, para pasar al siguiente paso. Ok, entonces ahorita vamos a sacarlos y vamos a pasar al último paso, que es el más importante. Bueno, mi hermano está sacando todos los cueritos, pero si se dan cuenta, aquí nada más le sacó todo lo que es la manteca. Ahorita ya están nada más cocidos, no están crunchy todavía, no están crujientes todavía. Ahora ya que estuvieron afuera, agarraron aire para que estén más crujientes. Los puso de regreso en la misma manteca. Cuidado que no se vayan a quemar, porque este es el punto más delicado del chicharrón. Si lo dejas pasar se quema, ¿sabes? Todo lo único que tienes que hacer es esperar y moverlo para que el cuero se infle. Aquí ya estamos haciendo el último paso. Ya la manteca ya la sacamos. Ya la manteca está afuera. Ahora este paso es para que el chicharrón del lado del cuero comience a esponjarse, miren, esponjando. Hay que tener mucho cuidado, porque aquí si lo dejas con poquito que se te pase, se sabe a quemado y no van a quedar bien los chicharrones. Entonces, miren qué bonitos están esponjando. Esto ya es el finish. Y ya después pues hay que comenzar a hacer una salsita mexicana, unos frijolitos refritos y a comer. Ok, bueno, pues se dan cuenta, ya no tiene ninguna espuma, ya está totalmente dorado el chicharrón, ya esponjó, miren, se dan cuenta también esponjadito. Entonces el siguiente paso ya no van a sacarlos y es todo. Vamos a pasarlos para acá. Miren qué ricura. Bien esponjositos. Ay, sí, qué rico. Y bien doraditos. Esto ni en la tienda los agarran así. Miren toda la manteca que nos dejaron los chicharroncitos. Y matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos manteca y tenemos chicharrones. Este es el paso básico para los chicharrones. Y ahorita una salsita mexicana y unos frijolitos refritos. Y esto es lo más delicioso que pueden. Si se dan cuenta del color, miren el color, naturales. No necesité yo ninguna cosa para que se pusiera bien. Todo natural. Bueno, entonces vamos a hacer una salsita mexicana para nuestros chicharrones. Los sacamos para que agarraran aire. Ahora los vamos a poner de regreso, como ven aquí. Aquí la agarramos así la cebolla y la partimos al gusto para que quede bien finita. Miren. Si se dan cuenta, la puedo hacer un poco más gruesa, pero como es para salsa mexicana, yo la prefiero finita. Aquí le damos el finish. Y aquí tenemos, nunca repasen la cebolla o lo que piquen porque le sacan el jugo. Entonces ponemos esto acá y agarramos nuestra cebollita.
unos jitomotitos. Por lo regular yo el jitomate lo rayo a lo largo. Ahí me disculpa un poquito si me tardo, pero es que ya perdí la práctica. Tratamos de hacerlo todo finito para que no domine el sabor. Mira. Chile de árbol verde para que quede delicioso la salsita mexicana. Me gusta picarla bien finita y para que suelten el sabor. Este es el chilito, no le vamos a poner mucho, con eso es más que suficiente para que agarre nada más sabor. Esto va a quedar rico. Ahora el siguiente paso es el cilantro. El cilantro es muy importante que lo dejen finísimo. Miren, por ejemplo, este cilantro así como está, yo lo que hago lo doblo, lo hago bolita. Y una vez que está hecho bolita lo agarro bien cortito para poderlo picar finito. Miren, si se dan cuenta, aquí está el cilantro ya bien finito. Es muy importante que vaya finito porque si dejan alguna hoja gruesa o grande, se te atoran en la garganta y sientes que te ahogas. Miren, aquí está mi cilantro, bien finito. Le voy a echar un poquito nada más para dar sabor. Esto es muy importante. El cilantro también nunca le des dos pasadas porque se pone negro y se le sale el sabor. Con limón, poquita sal al gusto. Y ahora limoncito. Vamos a ponerle un limoncito entero. Me hizo falta una cuchara. Me trae esta cucharita, por favor. Miren qué rico se ve esto. Ya tenemos todos nuestros ingredientes listos. Ahora nada más vamos a revolver y a degustar con los chicharroncitos. Vamos a darle una buena revolteada para que todo quede bien mixeado, que se vea la salsita mexicana. Aquí tenemos nuestra salsa mexicana. Ok, ahorita está más lo que nos hace falta es una tortillita. Ahora miren, acá en mis chicharroncitos, miren cómo quedan los chicharroncitos. Vean el color, la textura y vean esto. Esto es lo importante, miren. Están crispy, se deshacen en la boca. No tan duro, no nada y quedan de buen tamaño. Me voy a comer un pedacito, a ver. Con su permiso. Delicioso. Tiene un sabor muy rico. Recién calentaditas. Con un chicharroncito crujiente. Miren qué rico quedaron. Miren. Wow. Me voy a hacer un taquito. A mí me gusta por lo regular con salsita mexicana. Poquita salsita mexicana, frijolitos, un pedacito de queso tal vez, y no nos puede hacer falta un chilito en vinagre. Miren nada más que chulada. Wow, ya se me hizo agua la boca. Bueno, pues, con permiso, provecho. Un chilito en vinagre. Delicioso. ¿Ustedes gustan? Gracias.